Hola, hola. Profe, Hola, chicos. Bueno, cuando ustedes consideren, continuamos. bien, Estamos. Bueno, continuamos entonces. No sé si son 10 minutitos, pero bueno, para seguir entonces con el tratamiento de estos parámetros que nos están interesando, como la máxima distancia horizontal recorrida, como la tasa de descenso mínima, antes de proseguir, vamos a introducir otra hipótesis usual, en el cual la curva polar parabólica se va a encontrar dada de la forma de la ecuación 22. No hay nada nuevo para decir. Eh, Volviendo un poco para atrás, la ecuación 14 teníamos que la distancia horizontal estaba dada en la forma integral como la inversa del ángulo de planeo, de la tangente del ángulo de planeo, y de acuerdo a la ecuación 18, este era igual a menos 1 sobre e. Entonces, podemos escribir que la distancia horizontal recorrida, ahora en función de la integral de la eficiencia aerodinámica, o en un vuelo con eficiencia aerodinámica constante, si expresamos la diferencia de alturas como delta H, nos va a quedar simplemente delta H por la eficiencia aerodinámica. De ambas expresiones queda claro que la forma de maximizar la distancia horizontal recorrida manteniendo como parámetro fijo ahí a la diferencia de altitudes, un descenso con altitudes dadas, va a consistir en maximizar el valor de la eficiencia aerodinámica. Y a la vez el resultado que obtengamos de esa eficiencia aerodinámica va a ser directamente proporcional la distancia horizontal recorrida a ese valor de la ecuación 15. Entonces, partiendo de la hipótesis de esta curva polar estándar, sin considerar mayores efectos de compresibilidad o diferencia de Reynolds y demás, quiero encontrar cuál es la condición de máximo para la eficiencia aerodinámica.
¿Con respecto a qué lo debería derivar? Ya tengo esto. Respecto a alfa, profe. Mm, sí, podría ser. Respecto a alfa. Podría ser. Pero más natural, como estamos trabajando aquí, es con respecto a CL. Porque todo lo que derivemos con respecto a CL va a ser proporcional, porque la curva que vamos a estar tratando va a ser la curva clásica, digamos, CL alfa por alfa menos alfa de sustentación nula. Entonces todo lo que derivemos con respecto a CL va a dar lo mismo el resultado. Lo que estamos buscando es un máximo, entonces las condiciones van a ser dadas por esto igualado a cero. Entonces les dejo como trabajo derivar CL sobre CD encontrar la condición máximo y demostrar entonces que esto se encuentra dado por la expresión 23. De la expresión 23, entonces obtenemos la eficiencia aerodinámica máxima y vemos que esta es proporcional a la raíz cuadrada del alargamiento, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la resistencia de perfil. Y vemos que X, la distancia horizontal recorrida, es proporcional a la eficiencia aerodinámica directamente. Entonces la distancia horizontal recorrida va a tener estas mismas condiciones de proporcionalidad. Entonces un diseño típico de aeroplanos, desde el punto de vista de la performance de aeroplanos, de planeadores, es maximizar el alargamiento y disminuir el coeficiente de resistencia de perfil. Son dos diseños, dos parámetros de diseño que se busca al momento de diseñar un planeador. De allí la forma de los planeadores. El coeficiente de sustentación al cual se obtiene esta eficiencia aerodinámica máxima es también un parámetro que lo vamos a ver repetido varias veces, que está dado por la expresión 24 como la raíz de el alargamiento efectivo por el coeficiente de resistencia de perfil, multiplicado todo por pi. Si reemplazamos entonces esta expresión, obtenemos en la expresión de la distancia horizontal recorrida, obtenemos la distancia horizontal máxima que puede tener esta aeronave, este planeador, dada un descenso de una magnitud delta H. ¿Alguna pregunta? Ahora tratamos el segundo programa de vuelo, que es el programa
en el que nos interesa maximizar el tiempo de vuelo en este caso, u obtener una tasa de descenso mínima. Este es un resultado auxiliar, el de la ecuación 26. No lo vi en la literatura, pero acá está explicitado. Es escribir el coeficiente de fuerzas aerodinámicos resultantes de la siguiente forma. De la definición era CL cuadrado más CD cuadrado. Entonces lo reescribo de esta forma. Esto es igual a CL por 1 más tangente cuadrado del ángulo de planeo. Esta relación se obtiene de la ecuación de movimiento y por relación trigonométrica se llega al último resultado, que va a ser CR igual al coeficiente de sustentación sobre coseno de gamma. Es una forma muy simplificada y de la cual nos desligamos de la aparición del coeficiente de resistencia, o sea, muy útil esta expresión. De la expresión original que habíamos obtenido de la tasa de descenso, que habíamos, no de la expresión original, sino cuando habíamos introducido las condiciones de la ecuación de movimiento para obtener esa expresión, habíamos llegado a la expresión 21. Entonces ahora, utilizando este resultado 26, me va a permitir escribirlo ahora este resultado como B por CD sobre CR. Ahora, CR de la expresión 11, en la cual la velocidad era obtenida a partir de la fuerza de resultante aerodinámica, CR de la expresión de la velocidad, eso entonces nos permite escribir este término y reordenando, introduciendo todo adentro de la raíz cuadrada, me queda el último término 27. Entonces, la tasa de descenso, ahora escrita en función de la carga alar y también la relación entre el cuadrado del coeficiente de resistencia sobre el cubo del coeficiente de sustentación, todo esto multiplicado por el cubo del ángulo de planeo.
Si consideramos que el ángulo de planeo es pequeño, se comete un error muy pequeño al considerar esta expresión, incluso para ángulos de planeo de hasta alrededor de 15, 20 grados. O sea, es muy realista esta hipótesis de ángulos pequeños de coseno de, sobre todo de coseno de ángulo de planeo aproximadamente igual a 1. La tasa de descenso, ahora la escribo de una forma aún más simplificada, que es la 28. Entonces, la condición de tasa de descenso mínima, vamos a ver cómo puedo obtenerla. La carga alar va a estar fija, la altura de vuelo me va a definir la densidad, va a ser un parámetro, de esa condición, y lo que puedo variar va a ser la relación que hay entre ahora los coeficientes aerodinámicos, pero de esta forma. CL cubo sobre CD cuadrado. Esto no tiene ahora no se lo llama eficiencia aerodinámica, sino que se lo deja directamente explicitado. El valor de máximo de este también va a aparecer en performance para cuando tratemos el problema del vuelo recto nivelado. Este valor, si les dejo como ejercicio demostrar esto, la presión 29, con la polar parabólica estándar, me queda expresado de esta forma. Y entonces la tasa de descenso mínima se puede escribir reemplazando esta condición dada por la curva polar, se puede escribir según la ecuación 31, donde vemos que la tasa de descenso mínima es proporcional a la raíz cuártica del coeficiente de perfil y es inversamente proporcional a el alargamiento elevado a la 3 medios. Nuevamente entonces, esta vez con diferentes exponentes, pero los parámetros de diseño se corresponden de alguna forma con lo que estábamos viendo para la distancia horizontal máxima recorrida. O sea, mientras menor sea el coeficiente de perfil es más conveniente, y mientras mayor sea el coeficiente, el alargamiento, también va a ser conveniente para reducir esta tasa de descenso. Y por lo tanto aumentar el tiempo de vuelo. O sea, los dos, un diseño de planeadores no afecta entonces en forma distinta a estos dos parámetros, sino que afectan de forma similar. Bueno, 2 segunditos. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, el gráfico que estoy presentando ahora, muy interesante. Relaciona
el valor del coeficiente de sustentación. Este gráfico es universal, vale para cualquier aeronave que esté volando en vuelo en planeo. No es un gráfico que tenga un valor determinado por peso, carga larga, no, sino que es universal. Relaciona el coeficiente de sustentación sobre el coeficiente de sustentación a eficiencia aerodinámica máxima. O sea, cuando vale 1, significa que el coeficiente de sustentación es el coeficiente correspondiente para obtener la eficiencia aerodinámica máxima. Y acá tenemos graficado la relación que hay entre la distancia horizontal recorrida con respecto a la distancia horizontal máxima recorrida posible, o sea, vale 1, cuando el CL vale el CL de la eficiencia aerodinámica máxima. Ahí vale 1. Y en naranja, la relación que hay entre la tasa de descenso mínima y una tasa de descenso a otra condición de vuelo. O sea, vale 1 cuando el CL corresponde a la tasa de descenso mínima, al CL correspondiente de la tasa de descenso mínima, que era el valor dado por la expresión 30. Ese valor del CL a tasa de descenso mínima se relaciona con el valor del coeficiente de sustentación para eficiencia aerodinámica máxima en forma directa multiplicándolo por la raíz cuadrada de 3. Esto es válido siempre. Es válido siempre. Alrededor de... ¿Alguien tiene una calculadora a mano o puede hacer una cuentita a mano? A ver si... Hola. 1,73. 1,73. Sí, no tengo muy buena memoria con los números. 1,73 sería el valor así a ojo, rápido, para multiplicar las dos condiciones. Ahora, estos dos CL son interesantes no solamente para los planeadores. Vamos a seguir con estos dos coeficientes de sustentación característicos en los siguientes temas. O sea, aparecen en vuelo en giro coordinado, aparecen en vuelo recto nivelado y también aparecen en vuelo en trepada. O sea, aparecen en toda la performance estos dos valores. Entonces, teníamos estos dos. Fíjense, es muy interesante este gráfico desde el punto de vista de analizar. Está bien, no podemos volar, por alguna razón no podemos volar al coeficiente de sustentación en el cual vamos a tener la eficiencia aerodinámica máxima. Pero fíjense lo que es mucho más conveniente volar a una velocidad menor o sea, a un CL mayor que el CL de eficiencia aerodinámica máxima, que intentar volar a una velocidad mayor, en donde vamos a tener un coeficiente de sustentación menor. En lo cual entonces vamos a obtener un decaimiento más abrupto a medida que aumentamos la velocidad y un decaimiento más suave a medida que disminuimos la velocidad correspondiente a las condiciones óptimas. Lo cual para más de uno dirán que es totalmente contraintuitivo. O sea, diría, yo estoy volando un planeador, mientras más rápido voy, más lejos voy a llegar. Pero es al revés. Mientras más lento vas, mayor distancia recorres por que las condiciones de eficiencia aerodinámica no son lineales con respecto al CL y por lo tanto siguen esta curva. Y por lo tanto
lo que está en juego no es la velocidad, sino cuál de estas rectas qué ángulo de planeo va a ser el que va a tener con la horizontal. Eso es lo que está en juego en vuelo en planeo. No a la velocidad que voy, sino qué ruta, qué trayectoria sigo. Si vuelo a una velocidad mayor, el decaimiento que hay, el aumento que hay, perdón, del ángulo de planeo es mucho mayor a que si voy a una velocidad menor. A medida que aumento la velocidad, el ángulo de planeo decae mucho más rápido que si disminuyo la velocidad con respecto a la condición óptima. Algo similar, aunque un poco menos pronunciado al principio, luego sigue más o menos la misma tendencia, se obtiene para la tasa de descenso mínima, en la cual ahí ya va a estar en juego cuál es la dependencia de la velocidad, de la componente vertical de la velocidad con respecto al CL. Bueno, estas dos curvas son universales, o sea, uno las puede chequear diciendo, bueno, calculé solamente estos dos parámetros, la distancia horizontal máxima recorrida y la autonomía mínima, la velocidad de descenso mínima, y luego obtengo, para diferentes CLs, obtengo cuál es la correspondiente distancia horizontal o tasa de descenso. Otro gráfico que se puede realizar para describir la performance de planeadores es la polar, lo que se llama polar de velocidades, lo que está ahí acá a la izquierda. ¿Qué es la polar de velocidades? En este caso es un gráfico que relaciona las dos componentes de la velocidad horizontal y la velocidad vertical, en este caso lo que sería la tasa de descenso. Este ángulo, o sea, de alguna forma uno está viendo qué trayectoria, dada una velocidad de vuelo, voy a ver desde el gráfico mismo, en forma visual, cuál es el ángulo de planeo correspondiente. Y esta polar de velocidades tiene una serie de puntos característicos, acá están explicitados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero corresponde ahí, acá. Si yo trazo un círculo con origen en el origen de este gráfico, voy a obtener los puntos que tienen igual magnitud de velocidad. A partir de la polar de velocidades, entonces el círculo de menor radio que pueda obtener a partir de este gráfico va a corresponder a lo que es la condición de la velocidad de planeo mínima, o la velocidad para un planeo con coeficiente de aerodinámico resultante máximo. En el lado derecho está graficado los mismos puntos característicos de la polar de velocidades, pero en este caso graficándolos en función de la polar de resistencia, la que me relaciona el coeficiente de sustentación con el coeficiente de resistencia. Para el caso de velocidad mínima, velocidad de planeo mínima, acá tengo entonces en el gráfico de la polar de resistencia va a corresponder al radio máximo
que se pueda circunscribir con un punto en la curva de la polar de resistencia. Ese va a corresponder al coeficiente de aerodinámico resultante máximo. Vamos al punto 2. El punto 2 es simplemente la velocidad que se obtiene al coeficiente de sustentación máxima. O sea, de la curva polar de resistencia, el valor de CL máximo me va a determinar la condición de vuelo en planeo con velocidad de pérdida. El punto 3. La tasa. ¿Qué tiene de peculiar el punto 3? Y yo a cada punto de la polar de velocidades ahí asigno el valor correspondiente de la tasa de descenso, voy a encontrar que el punto 3 va a ser el valor el cual corresponde la tasa de descenso mínima. Entonces, en la curva polar de velocidades, eso se va a obtener cuando el valor del CL cubo sobre el CD cuadrado, como acabamos de mostrar, sea el valor máximo. Eso va a ser dado por el punto 3. Ahora, la tangente aquí, el valor secante, perdón, desde el origen hasta un punto en la curva de polar de velocidades, va a estar en va a suscribir este ángulo que acabo de decir que era el ángulo de planeo. Para un punto dado, este ángulo va a ser mínimo. O sea, voy a tener un valor aquí, un valor de ángulo de planeo, otro valor de ángulo de planeo, hasta un punto en el cual voy a tener la condición de ángulo de planeo mínimo. O sea, va a ser tangencial aquí, la curva secante va a ser tangencial a la curva polar de velocidades. Eso se va a corresponder con el punto 4, en el cual tengo la condición de eficiencia aerodinámica máxima. Y la coeficiente de eficiencia aerodinámica máxima era CL sobre CD máximo. Por lo tanto, va a ser también donde la secante aquí va a ser tangencial a la curva polar de velocidades. No hay un valor de la curva polar para el cual se supera este ángulo. Lo mismo, el ángulo que circunscribe CL sobre CD. Si sigo disminuyendo el coeficiente de sustentación, aumentando la velocidad, llego a un punto en que la velocidad va a tener un valor máximo, o lo que es lo mismo, va a corresponder con el valor del coeficiente de aerodinámico resultante mínimo. Si yo ahora busco las condiciones de CR mínimo, despejo y obtengo la velocidad correspondiente, voy a obtener esa velocidad de vuelo máxima. Y ahora el punto 6, ¿a qué corresponderá? ¿Sería caída libre, profe? Sería la condición hipotética, que no se va a dar en la realidad, pero es la condición hipotética de un vuelo en caída libre. Y la velocidad correspondiente sería la velocidad terminal de esos temas de física 1, la velocidad de caída terminal por resistencia. Ahí estaría dada el punto 6, que correspondería a la resistencia, a la condición de la resistencia de perfil. Es otro punto casi teórico, digamos, el punto 6.
Pero en realidad lo que va a ser interesante desde el punto de vista de la optimización de la performance va a ser el punto 3 y 4, que corresponden ahí a los tasa de descenso mínima y alcance máximo correspondiente. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, Ese ángulo de planeo óptimo, digamos, que sería el gamma mínimo, nos estaría dando una velocidad V3, que es la que está desde el origen hasta el punto 3, ¿no? Pero también la velocidad V4 seguiría teniendo el mismo ángulo. ¿Puede ser? O sea, ¿está bien entendido eso? sí, acá porque es difícil separar a las dos, ¿no? En el gráfico. Es difícil hacer una figurita que quede bien, bien claro, pero porque son muy parecidos en realidad. Pero si uno hace un zoom, a ver si hago un zoom, no es que esta va a tener, en este punto, va a tener un ángulo levemente mayor. ¿Lo ves? Perfecto, profe, ahí se ve. El punto 4 corresponde bien a la condición de ángulo mínimo, pero el punto 3 ya va a ser levemente mayor, porque no corresponde a la condición de eficiencia aerodinámica máxima. A ver, el punto 3 corresponde a la condición de tasa de descenso mínima, el CL cubo sobre CD cuadrado máximo. Pero es el punto 4. Acá también, si uno alcanza a ver bien, si hago, a ver, si hago la recta que une el punto 3 con el origen, voy a tener un valor ahí diferente al 4, que va a ser el valor máximo, el CL sobre CD máximo. O sea, 4, 4 y 3, 3. ¿Respondió eso tu duda? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda de la polar? Bueno, vamos a pasar entonces a dos ejemplos de aplicación de las expresiones y condiciones que hemos visto, ya con números, valores, una serie de dos ejercicios. Un ejemplo de aplicación consiste en determinar las condiciones para máxima distancia horizontal recorrida y tasa de descenso mínima. Y un planeador que se encuentra volando a 2000 metros de altura y del cual se poseen los siguientes datos. Superficie alar, coeficiente de resistencia de perfil, alargamiento efectivo. Alargamiento efectivo significa que ya está multiplicado ahí el alargamiento por el factor de Oswald. Peso en vacío, peso con tripulación y la altitud de vuelo. Bueno, la descripción del desarrollo del ejemplo. Primero, como cálculo preliminar, obtengo la densidad a la altura del 2000 metros. Obtengo el peso total de la aeronave, considerando la tripulación. Simplemente dos cálculos preliminares. La curva polar la escribo considerando el valor dato del alargamiento efectivo. Entonces queda igual a 0,015 más 0,0146 por CL cuadrado. Entonces, la condición del coeficiente de sustentación para recorrer la distancia horizontal máxima lo obtengo
de la expresión que vimos es la raíz cuadrada de pi por la raíz cuadrada del alargamiento efectivo multiplicado por el coeficiente de resistencia de perfil. Un valor de 1,014. De la curva polar recupero el valor correspondiente del coeficiente de resistencia para la condición de distancia horizontal recorrida máxima. Recupero de la definición del coeficiente aerodinámico resultante para luego obtener, de estos dos coeficientes de sustentación, para luego obtener cuál es la velocidad con respecto al aire que tiene el planeador para esta condición, de la ecuación de la velocidad en función del coeficiente aerodinámico resultante. El ángulo de planeo lo obtengo de la relación de el coeficiente de resistencia sobre el coeficiente de sustentación, asumiendo que son ángulos de planeo pequeños. Entonces aquí lo que hice implícitamente fue decir tangente de gamma es aproximadamente ángulo de planeo. Implícitamente está eso. Obtengo luego los valores de la velocidad horizontal y la tasa de descenso para esta condición de vuelo como variables adicionales. La condición de tasa de descenso mínima, o el equivalente al tiempo de vuelo máximo, lo obtengo también a partir de el CL dado por la expresión de esta condición, un valor de 1,756 en este caso. De la curva polar se obtiene el correspondiente coeficiente de resistencia, el coeficiente aerodinámico resultante, la velocidad de vuelo para tasa de descenso mínima y el ángulo de planeo, que en este caso va a ser mayor que el ángulo de planeo para distancia horizontal máxima recorrida. Se obtiene también la velocidad horizontal y la tasa de descenso para esta condición de vuelo. Y aquí en este gráfico presento los resultados. Obtenidos para la polar de velocidades a diferentes condiciones. Se calcula en forma análoga la velocidad horizontal y la tasa de descenso correspondiente. Y aparte de graficar los puntos máximos, el punto en verde, el cual corresponde a la tasa de descenso mínima o tiempo de vuelo máximo, y el punto en rojo, el cual corresponde a la distancia horizontal recorrida máxima. Entonces, para construir esta tabla, este gráfico, se sigue el procedimiento de proponer un CL, calcular el CD, calcular el coeficiente resultante, obtener el ángulo de planeo, obtener la tasa de descenso y obtener la componente horizontal de la velocidad. Entonces, para diferentes valores de CL se va
se van obteniendo los distintos puntos. Me faltó aquí, antes del RD, obtener la velocidad. ¿A qué es igual este ángulo? El gamma mínimo, no sé ya. El gamma mínimo. Ven, acá se ve un poco mejor que en el gráfico que estaba haciendo de la curva polar, esa genérica. Acá se ve bien que para cualquier otro punto sobre la polar de velocidades, ¿m? Para cualquier otro punto, el ángulo de planeo es mayor que el ángulo de planeo correspondiente a la condición de distancia máxima horizontal recorrida, el ángulo de planeo mínimo. Ahí se ve un poco mejor la condición ahí de la punto 3. Bueno, segundo ejemplo tiene que ver ahora con realizar un gráfico en el cual se obtenga la distancia horizontal recorrida y el tiempo de vuelo con respecto al coeficiente de sustentación. Y identificar el gráfico las condiciones óptimas para ambos parámetros, considerando una serie de coeficientes de sustentaciones de igual a 0,4, 0,5 hasta 0,9 para el planeador con las características que están aquí. La distancia horizontal recorrida para el vuelo sin potencia, entonces estaba dado por la expresión de la eficiencia aerodinámica por la altura inicial, si consideramos que la altura final es al nivel del mar. Ahora, voy a encontrar una expresión para la autonomía, perdón, para el tiempo de vuelo correspondiente a un vuelo ACL constante. O sea, ¿cuál es el tiempo que transcurre entre la altura inicial y la altura final, que es el nivel del mar, en este caso? Bueno, volviendo a la ecuación 17, era la forma integral del tiempo de vuelo como el vuelo es esa CL constante, saco fuera de la integral estos dos términos, la eficiencia aerodinámica sobre el coseno del ángulo de planeo, y dejo dentro de la integral el término que no es constante con respecto al CL, que va a ser la velocidad. Considerando un ángulo de planeo pequeño, el coseno es igual a 1, y la velocidad
la puedo expresar directamente en función del CL, pero sin haber introducido el ángulo, ya el coseno del ángulo se me hizo igual a 1 y se va ese término. Entonces, para un planeo al coeficiente de sustentación constante, esta ecuación podría estar numerada tranquilamente porque no la he tratado con anterioridad. El tiempo de vuelo, voy a quitar los términos que sean constantes con respecto al CL. Entonces me va a quedar este factor que va a ser constante para un CL dado, y dentro de la integral me va a quedar un término expresado en función de la raíz cuadrada de la relación de densidades. También usual escribir esto como sigma. Entonces, encontrar el tiempo de vuelo para un vuelo en planeo a CL constante va a consistir básicamente en resolver esta, aparte de estos parámetros, va a consistir en resolver esta integral. Utilizando una forma aproximada de la densidad en la troposfera en función de la altura, una exponencial de menos la altura sobre este parámetro beta, que va a ser igual a aproximadamente 9.296 metros. Va a resultar entonces esta expresión como la integral de E menos H sobre beta. Acá hay un error en la filmina, si no me equivoco. Hay un error, sí hay un error. Es ρ sobre ρ0, la relación de densidades. Eso es igual a E menos H sobre beta. Entonces, tachamos esta línea de aquí y queda este valor. Sigma es la relación de densidades, es igual a menos H sobre beta. Entonces, la relación de densidades, la raíz de eso, va a ser igual a la exponente de menos H sobre 2 beta. Resolviendo ahora sí la integral, va a quedar, considerando que la altitud final es la del nivel del mar igual a 0, me va a quedar este valor 1 menos la exponencial menos h sobre 2 beta, y aquí multiplicado por 2 beta para recuperar la integral. Bueno, entonces ahí tenemos el valor, la expresión final de la autonomía para un vuelo a CL constante. Como otros dos parámetros de interés van a ser la distancia horizontal recorrida máxima, el tiempo de vuelo máximo. Obtengo ambos valores de la misma forma que en el ejercicio, en el ejemplo anterior, de 117 kilómetros y aproximadamente 80 minutos para ambos valores respectivamente, y las figuras resultantes. Entonces, vamos a tener la dependencia de la distancia recorrida horizontal en función del coeficiente de sustentación de vuelo.
manteniendo este coeficiente constante. Vamos a tener una curva muy similar con las mismas pendientes que la que había graficado en forma universal, digamos, hace un ratito, que la que había mostrado aquí. A esta curva. Proporcional totalmente a esa curva. Y a la derecha, el tiempo de vuelo en función del CL, denotando allí el valor correspondiente al tiempo de vuelo máximo. Ahora, este valor es 0,71 y el valor correspondiente a la autonomía máxima va a estar por sobre la condición de CL máximo, o sea, no es posible para esta aeronave porque el CL máximo es igual a 1,2, entonces más allá de eso, de la condición de pérdida, no es posible para la aeronave llegar a la condición de tasa de descenso mínima. No hay un ángulo de incidencia para el cual se pueda obtener esa condición. Casi que llega, pero está ahí sobre el límite, digamos. Prácticamente la condición de pérdida con la condición de autonomía máxima coinciden. Ahora una pregunta, a ver si están despiertos. ¿Cuál es la relación entre ambos valores? Raíz de 3. Raíz de 3, exactamente. Para verificar un poco los cálculos y no perderse, verificar que la razón de entre ambos sea igual a raíz de 3. Bueno. Entonces, para que ustedes practiquen, esta vez no, este año no he confeccionado la típica guía, sino que usted puede estar referenciando, en este caso, a los ejercicios disponibles correspondientes a los temas de vuelo en planeo del libro de Roscan, el libro de los ejercicios 8.1 a 8.10. Ahí tienen ejercicios para resolver y hacer, si tienen alguna duda, en las consultas. Bueno. Vamos a... ¿De qué libro, profe? Disculpe. El del libro de Roscan. Voy a parar la grabación. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta ahora? Volvemos a las filminas. Sí, supongo que van a conseguir todos el material de los años anteriores. Les recomendaría que sigamos lo que vamos a hacer este año. Si había una guía, renovar un poco y ahora pasar un poco en limpio y dejé directamente los ejercicios del Rosca. Muchos ejercicios de esa guía estaban basados en el Rosca, claro, están traducidos, pero vamos a dejar un poco limpio. Y estos dos ejemplos son que mostré hoy, básicamente son de la guía pasada, digamos. Son dos ejercicios correspondientes a la guía anterior. Aquellos están resueltos. Así que, bueno. Bueno, ya que estamos, aprovechamos de iniciar eso.
La semana que viene ya iniciamos las consultas. Bueno, a ver, ¿qué días? Ustedes, horario sobre todo, tarde, mañana. Yo prefiero la mañana. Perfecto el martes a la mañana. ¿Quiénes? A ver, en el chat. ¿Quiénes no? A ver si me vuelvo al chat. A ver. ¿Quiénes no pueden a la mañana? Nahuel. O sea, Nahuel no puede, Kevin no puede, Facundo no puede y Juan Manuel Martínez, ¿podés o no podés? A la mañana. Papá, hicimos un... Sí, profe, yo puedo. Bueno, vos podés, entonces, listo, está bien. Lunes y viernes a la mañana no puedo. Bueno, mi idea es ser más compacto. Voy a dejar martes 10 a 12. Ahí ya voy a dividir en dos horarios. Y martes 18 a 19. ¿Les parece? Perfecto. Mira, por experiencia, no tengo así que se acumula mucha gente en las clases de consulta. Entonces, yo antes era más restricto de separar para que no se junten, pero por experiencia suelen quedar vacías. Así que si invito, o sea, invito a todo el mundo a todas las clases de consulta, algo así, digamos, podría ser la solución. Claro, para que no se junten, pero bueno. Bueno, queda así entonces, queda así. Sí, sí, también tengo que recordar. Bueno, Profe, y una pregunta, ¿el tema de los trabajos prácticos grupales ya hay una guía hecha o tenemos que esperar? los trabajos prácticos grupales, en cada clase, ahora esta clase no tiene esto, ahora arrancamos tranquilos, digamos, todavía no. Pero ya el viernes voy a enunciar qué va a corresponder al tema este para resolver en sus aeronaves. Gracias por hacerme acordar, porque justamente está bueno mencionarlo ahora. Los trabajos grupales es todo muy... Son enunciados difusos, digamos, no es que tienen que hacer tal cosa de esta forma, no. Esta materia les deja mucha libertad a ustedes. O sea, hay un objetivo, pero cómo realizar ese objetivo, hay mucha libertad. A veces esto estresa, digamos, a la gente, no es que mucha libertad, a veces es mejor que te digan, haz esto de esta forma, tal, así, siguiendo estos pasos, a veces tranquiliza más. Pero no se desesperen, no es que tienen que... no es que ahí está la nada absoluta y no. Ahí está la guía de las clases de consulta, las preguntas. Vamos, ahí se va a ir cerrando el tema de lo difuso de los grupos, digamos, de los trabajos. Por ejemplo, un ejemplo concreto. Van a necesitar la curva polar. Ustedes van a necesitar la curva polar. Definitivamente este dato es importantísimo en performance. Van a necesitar esto. ¿Cómo van a resolver ese tema? ¿Cómo van a resolver ese problema? A ver, Y supongo que como hacemos en aerodinámica, en el TP11 creo que era, o Bien, 12. a ver. Una opción. TP11. O sea, bueno, aerodinámica 1.
Esa es una opción fuerte, o sea, estamos dentro de lo que estamos enseñando en la carrera de aeronáutica. Otra opción. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguno de los estudiantes de años anteriores? Y encontrar los parámetros de la aeronave. Habíamos, el año pasado habíamos usado el simulador, sacábamos los datos del simulador. Flight Gear. Ujú. Un simulador de vuelo en el cual uno puede encontrar valores de curva polar dependiendo de la aeronave. Esa es otra opción. Otra opción. Reportes. Report. Tesis. Artículos. En el que ustedes encuentren estos valores y referencian en su trabajo y ya avanzan. Otra opción, muy sofisticada, hacer algún análisis tipo DATCOM. Ya ahí el doctor Cimino va a insistir, creo, este año en el uso de DATCOM. Si bien hay variantes, ¿no? Pero quiere insistir en el uso de DATCOM, muy profesional, esta opción para obtener la curva polar. Otra opción es ir a algún tipo Profe, de disculpe, software. eso de DAPCOM es como el TP11 de aerodinámica, ¿no? O sea, todo se resuelve, se consiste en encontrar la curva polar, ¿no? No es que Sí. vamos a... ¿Qué forma de encontrar la curva polar? Bueno, está la estándar, digamos, la que ustedes conocen bien, de aerodinámica 1, nadie le va a decir, no, eso no. Eso es totalmente válido. Ahora, ¿qué pasa con la curva del TP11 aerodinámica 1? Era un poco larga de obtener. Está todo aceitado, ¿no? Ya a esta altura ustedes tienen los Excel, pueden consultar, es un trabajo en grupo. Alguien capaz que ya la tenga guardada de grupo, bueno, pero tienen que ser críticos en su análisis. Por ejemplo, hubo curvas, no voy a decir, ni me acuerdo quién la hizo, o sea, me olvido, que la eficiencia aerodinámica daba alrededor de 1. O sea, CD proporcional a CDN. Eso está mal. Entonces, o pendientes de sustentación con valores mucho mayores a 2pi. R alfa mucho mayores a 2pi. También está mal. Entonces, no pueden, o sea, no lleguen al final de la materia arrastrando un error de este tipo que va a desvirtuar todos los valores que obtengan, o sea, van a quedar desvirtuados. Sean críticos si van a hacer el TP11 y si van a usar datos heredados, digamos, de algún compañero o algo, revisen esos valores. Si hay errores, usualmente hay errores, es muy difícil llegar a un cálculo sin error en su vida profesional. Nada sale a la primera. Revisen, vuelvan a evaluar, descarten algunos valores si les parece que no son relevantes y demás. Bueno. Eso por el lado de los que hagan el TP11. Quienes quieran renovar un poco, están todas estas variantes, y todas estas variantes no es que se van a resolver en una clase, sino que se van a resolver en los horarios de consulta. Otra variante que, a ver si me estoy acordando, report, tesis, artículos, Flight Gear. Muy importante, manuales de vuelo. Hay un manual por ejemplo, el Beaver,
tiene disponible en forma pública la curva polar, en función de todas las variables de la velocidad, digamos, en función de la velocidad, en función del ángulo de incidencia. Tiene toda la curva polar disponible pública. Bueno, esa es una forma. Es trabajo porque hay que fitear esos resultados, hay que procesar, digamos, los resultados que están en el manual de vuelo, fitearlos y exponer un valor. Bueno, todas esas cosas se van a ir resolviendo con... Es trabajo, no solamente de ustedes, también de mi parte, de estar disponible para ir haciendo el feedback constante hasta ir rellenando los huecos y las cosas que vayan faltando para encontrar eso. Todo esto. Esto no es solamente con la curva polar, sino también características del motor, la curva polar de baja velocidad, cuando tengan los flaps desplegados, cuando tengamos que hacer el análisis del despegue al aterrizaje, por ejemplo. Bueno, los valores correspondientes a las superficies de control, cuando hagamos de estabilidad estática y demás. Bueno, como tarea ya de ahora, para ir organizando hoy, ya que me hicieron acordar, no hay un TP específico, no hay un enunciado específico, pero sí ya empezar a parar un poco el radar con respecto a esto, con la curva polar. ¿Cómo voy a obtener la curva polar? Responder esa pregunta, para ir a empezar a recabar datos que van a ser necesarios para la performance. La curva polar no es interés de mecánica del vuelo per se, o sea, no es que la curva polar, nosotros vamos a estar corrigiendo toda la curva polar nuevamente, no, nosotros vamos a ver esos valores que obtengan, fueron críticos, están bien referenciados, tienen errores muy groseros, cosas de este tipo, del cual ustedes ya tienen que empezar a decir, no, esto no va, hay que mejorarlo, bueno, ese tipo de cosas. Acá nos vamos a concentrar en performance. Está bien que en performance tenemos que tener valores aerodinámicos, pero el objetivo es performance, donde se hace foco es en performance. Así que bueno, eso, muy buena la pregunta porque dio pie un poco a algo que se me estaba olvidando. Igual les va a decir, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya que estamos... Bueno. Una cosita adicional nomás con respecto a los horarios de consulta. Ahí voy a dejar entonces martes de 10 a 12 y martes de 18 a 19. Pero por favor, conéctense en esos horarios. No sé, si es el horario de las 10 a 12, conéctense antes de las 10 y cuarto, cosa de no estar esperando a las 12 menos cuarto que aparezca, no. O sea, intentemos que sea como una clase, digamos, y que estén presentes en un rango razonable. Porque suele pasar que... Por ahí, profe, me parece que cuando programas las consultas, nosotros podemos decir si vamos o no vamos, y vos podés saber si la cantidad de gente que va a asistir y eso. Sí, también es conveniente, sí, ponerle ahí Para que no estés esperando, digamos, eso. Para que no esté esperando, claro. Y también que... Sí, es una... Tampoco, bueno, no voy a ser tan rígido de que alguien que no puso el sí no pueda venir, nada. Puede aparecer igual, pero intentemos que sea más o menos que nadie aparezca 7 menos 5, digamos. Así, aparte, no se extiende fuera el horario. Es nada más un detalle. Así que bueno, no hay mucho más para decir, creo. Hay más para decir, supongo, pero no se me viene nada a la mente. No sé si alguien tiene alguna otra duda, si no ya cerramos la clase de hoy. Nos vemos el viernes.
Bueno, ¿les parece? Nos vemos el viernes entonces. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, doctor.